Bienvenidas a la clase de hoy, la clase número 5, dedicada a los olmecas. El arte olmeca, pero déjenme cerrar todo, el arte olmeca es genial y podemos hablar del estilo olmeca en el arte prehispánico, porque influyeron a muchas culturas. Los olmecas florecieron más o menos desde el 1500 antes de Cristo hasta el 400 antes de Cristo y se considera la cultura madre de Mesoamérica. En esta imagen de presentación les muestro esta escultura. Es una de las famosas cabezas colosales olmecas. Esta es la cabeza 9 de San Lorenzo y pueden ver cómo el artista logra dominar la materia. En este caso, la materia es roca volcánica que mide 1,65 m de alto. O sea, es más alta que yo esta piedra y lo mismo más ancha y todo eso. Entonces, el artista logra tallar con otras piedras esta obra y transmitirnos una cabeza humana, un rostro humano con expresión. Pueden ver ustedes las líneas de expresión al lado de la boca, la mejilla, los ojos hundidos, la nariz ancha. Entonces podemos reconocer un ser humano, un rostro realista. Luego tiene un casquete. Podemos apreciar también la oreja y la orejera. Estamos viendo que los olmecas, desde el 1200 antes de Cristo, que es la época en que están datadas algunas de estas cabezas, lograron expresar a través de la piedra el realismo. Y estas piedras se podían ver desde distintos ángulos. Entonces también estaban tomando en cuenta el punto de vista del observador. Esto es como introducción para que se den una idea de lo que vamos a ver, la capacidad artística de los olmecas. Imagínense. Y ahorita ya entrando en materia, pues la cultura madre de Mesoamérica, así se le llama a esta zona, pues fueron los olmecas, se desarrollaron aquí, donde estoy señalando con el cursor, en el sur del Golfo de México, en lo que actualmente es el sur de Veracruz y Tabasco. Mesoamérica es un área cultural que comprende gran parte del territorio mexicano y parte de Centroamérica, y se le llamó Mesoamérica desde los años 70 por Paul Kirchhoff, quien fue un antropólogo alemán naturalizado mexicano, quien empezó a darse cuenta de que había un origen común en todas estas culturas. Él encontró que había 60 lenguas diferentes, pero que había una cosmovisión parecida, que se compartía el tipo de alimentación, que muchas de estas culturas desarrollaron una escritura y los códices, que había elementos parecidos entre los elementos arquitectónicos de todas estas culturas. Así que para entender a todas estas culturas mesoamericanas, indiscutiblemente hay que empezar por los olmecas. Y aquí pueden ver algunas de las zonas. Si ustedes van al Museo de Antropología de la Ciudad de México y en algunos otros museos, para hablar del arte prehispánico, lo van acomodando de acuerdo a zonas. Por ejemplo, el arte de la zona del Golfo, donde entrarían los olmecas y los totonacas y los huastecas, la zona de Guerrero, la zona de Oaxaca, la zona maya, la zona de Occidente, así lo van acomodando. Y pues eso está variando un poco. Ahora, por otra parte, se habla mucho de los imperios, de estas culturas que lograron influir y someter a muchos otros pueblos. Nos queda muy claro que los mayas lograron hacer un gran imperio,
también los aztecas, los mexicas y los toltecas, de los cuales hay mucho testimonio sobre eso. Pero también los olmecas lograron pues un imperio y gracias al comercio y al intercambio de bienes, pero de eso no se habla mucho. Fíjense ustedes aquí, todos estos puntitos son sitios arqueológicos que demuestran la influencia olmeca. Esta zona es la zona nuclear olmeca, donde se encuentran los asentamientos más importantes, como fue San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Pero aquí hay otros como Las Limas, que también es un lugar que les he mencionado, y el Manatí. Entonces, de aquí, a través de todos los ríos, fueron llegando a los distintos sitios. Pueden ver que aquí en el centro de lo que actualmente es México hay muchos lugares. Por ejemplo, Necaxa, Tlatilco, del cual ya les hablé hace 2 clases, Calixtlahuaca, Sojapilco, Texmelucan, Las Bocas, Atlihuayán, Chalcalcingo, Teopantecuanitlán, Xochipala, Olinalá, todos estos sitios están por aquí, ¿eh? ¿Qué otro? Juxtlahuaca, que ya está más en esta zona, San José Mogote, acá está, y luego por acá, Chiapa de Corzo, todos esos son sitios donde se han encontrado pintura, cerámica, escultura, objetos que nos muestran la influencia olmeca. También en esta zona estaba Izapa, Abachtacalic, Loltún, por acá, Tikal y Abachtacalic, que son de Guatemala, e incluso llegan hasta acá, que actualmente es El Salvador, en un sitio que se llama Chalchuapa. Hasta ahorita se han encontrado 58 sitios donde vemos la influencia olmeca. Así que pueden ver que es muy grande. Y eso que ya les hablaré en algún momento en este curso de los últimos descubrimientos que se hicieron en el 2020 de Aguada Fénix, que nos demuestran esa influencia de los olmecas a los mayas. Y pues los sitios más importantes por todos los vestigios que nos han dejado son estos. San Lorenzo, del cual les he hablado pues les hablé en la clase anterior con el tema de la montaña sagrada, y Tres Zapotes, estos dos están en lo que actualmente es Veracruz, y La Venta, que se encuentra actualmente en Tabasco. Pueden darse una idea con el río Tonalá, el río Coatzacoalcos, el río Papaloapan, que la red fluvial fue importantísima para este intercambio de bienes y este intercambio cultural. Los olmecas se supieron mover y gracias a que fueron una sociedad compleja que lograron hacer cosas como eh, llevar a cabo una cosmovisión a través de los objetos, es que podemos ver esa gran influencia. Los olmecas hicieron escultura monumental, escultura pequeña, empezaron a hacer sus ideogramas, la epiescritura, empezaron a hacer muchos diseños, símbolos, el culto al jaguar, toda la idea del axis mundi, toda la idea del inframundo, eh, las deidades como la serpiente, la tortuga, el cocodrilo, todo eso que después vamos a ver en las distintas culturas mesoamericanas vienen de los olmecas. Toda esa cosmovisión. Por eso es importante que si uno va a empezar a estudiar el arte precolombino de Mesoamérica, se empiece por el arte olmeca. Entre los objetos más representativos de esta cosmovisión está la escultura monumental.
Los olmecas fueron capaces de construir esculturas que pesaban toneladas y transportarlas desde las canteras hasta los asentamientos. Una gran mano de obra para llevar a cabo todo esto. Por ejemplo, aquí a la izquierda están viendo la cabeza número 1 de San Lorenzo cuando fue desenterrada, y pueden ver la proporción con los arqueólogos que la están limpiando. Entonces estamos hablando de esculturas monumentales. Y aquí a la derecha pueden ver un trono que, como ya les había comentado la clase anterior, mucho tiempo se les consideró altares. De hecho, esta se llama el altar número 4 de la Venta, Tabasco, pero ya se vio claramente que son tronos. De hecho, aquí se ve una protuberancia que es el asiento del gobernante. Aquí está. Luego tenemos una franja rectangular que representa el mundo terrestre. Luego está el nicho que representa la cueva, el inframundo, y después emerge una figura humana que es el ancestro divino del gobernante. Esta idea justificaba el linaje divino del que estaba gobernando en ese momento. Mide más o menos 1,60 m de alto y 3,19 m de ancho y más o menos 1 m de espesor, para que se den una idea que es un bloque enorme de piedra rectangular que pesa varias toneladas. El artista tomaba en cuenta el punto de vista del observador, porque esta pieza se ve distinto desde los distintos ángulos y data más o menos entre el 1000 y el 600 antes de Cristo. Además de estas obras monumentales que hicieron los olmecas y de los cuales les seguiré hablando en esta clase, tenemos las hermosísimas hachas de jade. Aquí les presento dos estilos, pero podemos encontrar más o menos 3 estilos y con diferentes tonos. Está el estilo Estela, que tiene esta forma y que muchas veces tiene incisiones grabadas. También encontramos las hachas en forma de pétalo, así se le llama a este estilo. Y por otra parte, también encontramos hachas con figuras de seres fantásticos o con influencia felina. En este caso, las hachas que les traje se encuentran actualmente en el Museo Metropolitano de Nueva York. Estas hachas las encontramos enterradas por todas las zonas de influencia olmeca. O sea que hay miles o decenas de miles de estos objetos. Porque el jade, para las culturas mesoamericanas y sobre todo para los olmecas y los mayas, el jade simbolizaba el maíz, el brote del maíz, y era un material considerado sagrado y muy precioso. De hecho, andaban cargando y lo llevaban a las ofrendas, lo usaban, lo enterraban, eh, lo intercambiaban. Este agujero que ven en esta hacha es porque de ahí lo colgaban a una especie de cinturón. Entonces el jade era valiosísimo para las culturas mesoamericanas, y el trabajo que lograron los artistas con esta piedra dura y densa fue brillante. Por un lado, lograron, como pueden ver aquí en esta hacha en forma de pétalo, pulimentarlo y que pareciera un espejo. Pero por otra parte, lograron hacer diseños en esa piedra dura, y estos diseños tenían que ver con el culto que se hacía al dios del maíz. El color también era importantísimo. El jade que se utilizaba en Mesoamérica era la variante jadeíta, que destaca por este colorido verde esmeralda, verde brillante, verde turquesa, verde azulado,
que a los antiguos olmecas y mayas les recordaba el agua y los brotes de maíz. Es distinto del jade que encontramos, por ejemplo, en China, que tiene otra textura y otros colores, ¿no? Y la jadeíta que se utilizó en Mesoamérica provenía del Valle de Motagua, que se encuentra entre Guatemala y Honduras. De ahí se extraía todo el jade para las distintas culturas de Mesoamérica. Entonces el labrado, el pulido, pues ese brillo, nos dejan ver lo brillantes que eran como artistas del jade los olmecas. Entonces esta pieza que vemos a la izquierda mide aproximadamente 15 centímetros de altura. Las hachas de jade estaban relacionadas con la fertilidad y en específico con el maíz. Se usaban algunas de ellas, no todas. Estas, por ejemplo, seguramente eran para ofrendas porque fueron encontradas en entierros, pero otras hachas sí se ha visto que eran utilizadas para desbrozar la maleza y preparar los terrenos para el cultivo. Y eran sagradas y se ofrendaban. Y como les decía, representaban el brote del maíz. En esta otra hacha que también está en el Museo Metropolitano de Nueva York, podemos ver que incluso nos cuenta una historia. Estamos viendo aquí una mano. Vemos cómo la mano, podemos ver la uña en el dedo pulgar, pero si se fijan en los dedos, parece que están cortados, es decir, que van a agarrar algo, porque se ve la línea recta de cuando estás doblando el dedo. En el dorso vemos un rectángulo y 5 rectángulos más pequeños y vemos un moño en la muñeca. La mano en la acción del cultivo. Y luego vemos un rostro que tiene algo humano, pero también es muy fantástico. Representa al dios del maíz y lo vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos todo el legado olmeca. Esta imagen bastante repetitiva con algunos cambios, pero que dio origen a muchas deidades posteriores. En este caso era una deidad del maíz, ¿no? Y entonces ponían lo que parecía ser un rostro humano, pero como con máscara, con un diseño en la boca, con un besote, que ya lo veremos en siguientes clases, que es algo que se ponían los gobernantes, que tiene en lugar de ojo una especie de anteojera, que tiene un tocado, orejeras también, y todos estos elementos son símbolos. Por ejemplo, aquí en el tocado vemos el quincunce, o la cruz olmeca o cruz de San Andrés, que representaba, por un lado, el axis mundi, que ya les he platicado un poco de eso en clases anteriores, y los rumbos. Para los olmecas estaba el centro, que era donde estaban los lugares sagrados, los cultivos, y estaban los rumbos, los 4 rumbos de la tierra. Estaba el mundo superior, que eran las montañas, y estaba el inframundo. Bueno, no solamente las montañas, también los árboles representaban los axis mundis, las entradas hacia el mundo superior. Y luego estaba el mundo inferior. Para ellos, estos lugares axis mundis eran los más importantes y eran los lugares donde estaban los cultivos y los asentamientos arqueológicos. Y estos asentamientos arqueológicos ya se ha visto que estaban dispuestos, ya lo vamos a ver con detalle más adelante, al paso del sol, por decirles algo, ¿no? Entonces, aquí esta cruz que vemos aquí representa un axis mundi. Estos círculos concéntricos, que son 1, 2, 3, 4 y la orejera, es otro axis mundi. Y también estos rectángulos de la mano.
El 5, que da origen también al quincunce, lo vamos a ver mucho en todo el arte mesoamericano. Ahora, fíjense, algo importantísimo. Aquí en la cabeza tiene la V hendida, que vamos a ver muchísimo en el arte olmeca. Y esta V hendida representa el hueco en la tierra en el que sembraban las semillas de maíz, de donde saldrían los brotes. Aquí estamos viendo el hueco y el brote de maíz que está saliendo, ¿no? Y aquí se muestra un brote de maíz emergiendo del tocado que tiene forma de cruz, que es otra vez los 4 rumbos de los que les he hablado. Eh, y que tiene a su vez cada hoja la ve hendida. Nos está hablando de un maíz verde. Y todo este culto, ofrendas, este sentido religioso al cultivo del maíz era importantísimo porque era la base de la alimentación. Así que tenía pues ese origen sagrado del que les he platicado, ¿no? Parece que esta imagen representa a esta deidad del maíz, que tiene este ojo que con el paso del tiempo veremos cómo evoluciona a una anteojera y a otros cultos hacia las deidades de la lluvia. Llámense Tlaloc, Chac, Cosijo, ¿no? La máscara bucal también va a ir evolucionando, el tocado. Entonces, esta es la base. Esta es la base que va a servir para que muchas otras culturas se inspiren para hacer sus imágenes de sus deidades dedicadas al agua y a la fertilidad. Por eso es que es importante empezar con los olmecas para irnos dando una idea del por qué el jade era tan importante y por qué podemos rastrear el origen de Tlaloc o incluso de Quetzalcóatl en los olmecas. Entonces, esta tradición de las cabezas colosales en la cultura olmeca duró alrededor de un milenio, al igual que la dinastía de los reyes divinos que representan. Los olmecas no hicieron retratos de todos sus gobernantes, solamente escogieron algunos y hasta ahorita se han encontrado 17 cabezas, pero para que se den una idea puede ser que se encuentren más, porque la última cabeza que se encontró, que se desenterró, todas han sido encontradas enterradas, fue en 1994. Entonces puede ser que sigamos encontrando por ahí cabezas. Las cabezas más antiguas datan del 1400 antes de Cristo y las más recientes entre el 1000 y el 400 antes de Cristo. Estas 17 cabezas ya han sido muy estudiadas y ya se sabe más o menos en qué fecha se elaboraron cada una de ellas. Todas provienen de, bueno, la mayoría, porque hay una que no. La mayoría de estas cabezas provienen de las canteras de la Sierra de los Tuxtlas y las rocas por sí mismas ya tenían un origen sagrado. Destacan por el tamaño monumental. Esta, por ejemplo, mide 2,85 metros de alto. Imagínense cuántas toneladas pesa por la técnica del tallado y es brillante que se han encontrado cabezas a medio hacer. Entonces eso nos deja ver cómo las hacían y cómo algunas de ellas fueron recicladas de tronos. Ajá. Tienen bastante realismo. Fíjense aquí en las ojeras, el ceño fruncido, estos hoyuelos de las mejillas, los pómulos. Realmente querían retratar al gobernante, entonces hacían lo mejor posible. También nos brindan una información porque todas estas 17 cabezas tienen un tocado diferente y ya se ha podido descifrar el nombre de uno de estos gobernantes gracias a los símbolos del tocado. Entonces también nos dan una información histórica y también vemos un estilo
el estilo olmeca en la manera de retratar estas cabezas monumentales, ¿no? Les comento que el arte prehispánico ha sido menospreciado por mucho tiempo. Em, como pues en Europa es donde se ha dado toda las pautas a seguir sobre la historia del arte. Y a partir, ¿no? Del arte griego y todo, y el Renacimiento y el neoclasicismo, pues el arte de las culturas que ellos consideran primitivas ha sido bastante menospreciado. Es en los lugares de origen, ¿no? Por ejemplo, en China, pues hacen unos estudios formidables del arte chino, en Japón también, en Egipto ni se diga, ya se empieza pues a apreciar más, bueno, el arte egipcio desde antes, ¿no? Se ha apreciado, pero el arte precolombino no, es muy reciente y en parte es porque en los mismos lugares de origen no se ha estudiado bien. Así que no se hablaba de arte y no se hablaba de estilo hasta hace muy poco. Y ya podemos decir que hay un estilo olmeca, que es lo que vamos a ver en estas clases. Ajá. Y también, pues ya se habla de arte con todas sus letras, ¿no? Porque hay armonía, porque hay estética, etcétera, ¿no? Aquí en esta imagen pueden ver ustedes la cabeza vista desde los distintos puntos de vista. La mayoría de estas cabezas tienen el dorso plano. Ujú. Una parte, el dorso plano, hay algunas que no, ya vamos a ver, y el frente nos muestra este rostro. Pueden ver la proporción con una figura humana. Fíjense aquí, esta persona de una talla media eh, y la altura de la cabeza, ¿no? Entonces pueden ver el realismo de las orejas, era importantísimo, toda la parte de los sentidos, la vista, el olfato, el oído, ¿no? La boca, lo humano está muy bien representado en estas cabezas, ¿no? Aquí más o menos se alcanzan a ver un poco los pómulos y algo también que es típico es el estrabismo bilateral convergente, es decir, eran viscos. Al menos en la representación para los olmecas y los mayas, la deformación craneal y la visquera, el estrabismo, eran considerados muy estéticos y algo muy especial que constataba el linaje divino de los gobernantes y de las castas más altas. Ujú. Aquí vamos a ver otras cabezas. Vean cómo todos tienen rasgos parecidos y distintos a la vez. Por ejemplo, parecidos la nariz ancha, las bocas de los labios gruesos. En este caso, estos tres tienen los ojos hacia abajo, sesgados. Todos tienen un casquete o tocado en la cabeza. Entonces, pero sí hay diferencias, por ejemplo, en la textura de la piedra pueden ver cómo tienen diferentes acabados. Esta cabeza de la izquierda, que es la cabeza 2 de San Lorenzo, ha dado mucha información porque está inacabada. Así la dejaron, así la enterraron, todavía no la terminaban. Y en esta cabeza es una de las que nos deja evidencias de que era un trono. En las otras cabezas a veces es difícil ver si fueron tronos o no, como es el caso de esta, por ejemplo, de la derecha, pero en esta que está inacabada, y hay varias que están inacabadas, sí deja ver toda esa parte del reciclaje que les comentaba, ¿no? Y es que estos gobernantes, pues obviamente se tenía que justificar ese linaje sagrado y entonces utilizaban el mismo trono. En estas tres cabezas que están en distintos sitios, algunas, por ejemplo, la cabeza 2 está en el Museo de Antropología, ha sido muy bien estudiada, pues está en el museo, por eso se han dado cuenta de todo esto del reciclaje de la piedra. Esta cabeza 3 de San Lorenzo se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa, que también tiene
una gran investigación en todas sus piezas. Eh, yo creo que es uno de los museos donde encuentran ustedes mejores testimonios del arte olmeca y totonaca y de la Huasteca. Y luego aquí a la derecha tenemos la cabeza 4 de San Lorenzo, que también está en el Museo de Antropología de Jalapa. Esta cabeza 2 mide 1,81 m de alto, esta cabeza 3, 1,80 de alto, y este de la izquierda, 1,78 de alto. Si se fijan aquí en la de en medio, vemos estos golpes que se llaman barrenos, y es una mutilación intencional desde los tiempos olmecas. No se sabe muy bien, es como si dejaran en evidencia que este retrato, este rostro, o no estaba terminado o algo pasó ahí, porque los mismos olmecas intentaron dejar huella de estos golpes, que es mutilación. En esta cabeza 3 también hay un debate. El debate es que por los rasgos, algunos como que tienen la idea de que fuera una mujer, pero no lo podemos saber porque, como les he dicho, todavía no hay tanta información al respecto, pero bueno, está esa idea, ¿no? Aquí estamos viendo la cabeza 5 de San Lorenzo, que mide 1,86 m de alto, 1,47 m de ancho y 1,15 m de espesor, y se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa. Es la única cabeza de la que se sabe a quién están retratando, y se trata de 2 patas de ave. Fue un gobernante olmeca que construyó el Palacio Rojo y que incorporó los emblemas de su linaje en todas las obras artísticas que tienen que ver con él. Entonces, como les digo, hay poco a poquito se está reconstruyendo la historia de los gobernantes olmecas, porque hace 40 años no se sabía ni qué onda todavía. Entonces ahora poco a poco se va sabiendo, bueno, este es un gobernante que se llamó Dos Patas de Ave y que fue muy importante porque hizo muchas obras. Pueden ver, por ejemplo, la expresión del rostro, el ceño fruncido, las líneas a los lados de la nariz. Ninguno de ellos tiene un rostro de joven, sin líneas de expresión. Todos ellos muestran rostros maduros, algunos más que otros. Y aquí a los lados pueden ver las orejas y todo el trabajo de los relieves. Por ejemplo, cuando está muy insinuado es un bajo relieve. Cuando sale esta talla es un alto relieve, ¿no? Entonces aquí el artista, pues a veces en algunos casos como en las pupilas, en los ojos, apenas sí tallaba la piedra y en otros casos sí trabajaba más. Em, es lo que les platicaba de que estas esculturas estaban hechas para ser apreciadas desde distintos puntos de vista. En este acercamiento estamos viendo estos ojos sesgados. Hay diferencias en los ojos, algunos las tienen un poco más levantados, otros hacia abajo, otros tienen los ojos almendrados. Eh, Me dicen que se congeló la imagen. A ver, ¿si están viendo o no están viendo? ¿Sí? Ah, ¿sí están viendo? Ah, muy bien. Bueno, Sí, sí, entonces parece Pati. que es problema de tu internet, Hilda, tal vez. Entonces, bueno, aquí nos quedamos en los ojos sesgados, ¿no? Y aquí pueden ver en este detalle la textura de la piedra, cómo en algunos casos se alcanza a ver bien la pupila del ojo y en otros no, la porosidad, las cejas, el ceño fruncido. ¿Mm? Y aquí siguiendo con las cabezas de San Lorenzo, pueden seguir viendo esas diferencias. Es decir, las 17
cabezas colosales olmecas nos muestran a diferentes retratados. Aquí estamos viendo la cabeza 6, ay, perdón, que mide 1,67 m de alto y que destaca por las bolsitas abajo de los ojos, que nos muestran que ya estaba un poco cansado y ojeroso, por la manera de mostrar la silueta de los labios, el trabajo, ¿no? De la textura del rostro. Esta cabeza 6 se encuentra en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Luego tenemos esta cabeza 7 que mide 2 metros de alto y es una de las cabezas sin terminar, inconclusas, que nos dejan ver toda esa parte del trabajo que se iba haciendo poco a poco. Iban poco a poco tallando la piedra. Y luego tenemos la cabeza 8 de San Lorenzo, que tiene también una expresión sin igual, 2 metros de alto, fíjense en la nariz, parece que le está dando el sol y él mismo está haciendo el ceño fruncido como para cubrirse del sol, es bastante realista. Fíjense cómo tiene la boca entreabierta y podemos apreciar la lengua. Y después está el espesor. El espesor tiene 1,35 m, pero toman en cuenta la roca. Es decir, ellos iban cortando las rocas y luego iban trabajando con cada una de estas, así como le hacía Miguel Ángel con el mármol, que él escogía el mármol y luego ahí tenía los mármoles en su estudio que no le hablaban o que tenían un defectito y ya no los utilizó, o que los utilizó ya al final de su carrera para hacer algunas de sus últimas obras. Bueno, así estos artistas trabajaban la piedra de acuerdo a la textura de ella, a la forma, en fin. Y entonces, viendo estas dos últimas cabezas de San Lorenzo, que como les decía son 10 cabezas, pueden ver el sitio. San Lorenzo, como les decía en la clase pasada, se construyó, se hizo un cerro de plano y se construyó ya en una protuberancia que era un cerro y luego siguieron construyendo ellos más. Y los templos, los sitios que hay ahí y las cabezas fueron enterradas de acuerdo a la posición del paso del sol. Fíjense, la cabeza 4, la cabeza 2, la cabeza 7. Aquí se va viendo dónde fueron encontradas, enterradas esas cabezas y hasta ahorita se piensa, fíjense, estas también están alineadas, se piensa que fueron enterradas en el mismo sitio donde estuvieron en algún momento, ¿no? O probablemente se enterraron porque en ese sitio, porque acuérdense que todo esto tenía que ver con lo sagrado y lo sagrado para las culturas precolombinas tenía que ver con los hechos astronómicos, con las estaciones del año y con todo lo que les sirviera para tener los mejores cultivos, ajá, para la alimentación, para tener agua y todo eso. Entonces, por eso todos estos sitios están alineados con algún fenómeno astronómico. Y aquí se puede ver que hay más o menos una línea curva, igual aquí en las distintas cabezas. Aquí en la cabeza 9 de San Lorenzo, que mide 1,65 m de alto, pueden ver algo genial. Parece que está sonriendo. Entonces aquí estamos viendo cómo trataron de representar algún hecho, algún rasgo del gobernante. Ya fuera, algunos son más serios, otros son más sonrientes, como este que vemos aquí. Incluso por las arrugas, pues se ve, es una de los retratos que se ven como mayores, a diferencia de la cabeza 10. Fíjense cómo podemos intuir que hay diferencia de edad entre el gobernante de la cabeza 10 y el gobernante de la cabeza 9, ¿no? O sea, ahí se ven diferentes.
En el caso de la cabeza 10, tiene un casquete muy especial porque se han contado cada una de estas cuentas que vemos aquí y son 92. Y esto que se ve aquí arriba es la garra de un ave, la pata de un ave. Entonces ahí están investigando a ver si encuentran quién es el gobernante de este casquete. Este otro tiene por acá, pues apenas si se alcanza a ver en la imagen, pero bueno, lo que sí se ve es la orejera en forma de embudo. Entonces, estos artistas de la piedra olmecas eran excepcionales para mostrar de una manera realista los rasgos humanos y trataron de representar a estos gobernantes. ¿Cómo encontraron estas cabezas? Bueno, al principio pues fue de chiripa, ¿no? Y la primera cabeza, por ejemplo, se descubrió en 1862 en Tres Zapotes, que es otro de los sitios que veremos por José María Melgar. Y como les decía, la última se descubrió en 1994. Más o menos por los años 50 ya empezaron a utilizar máquinas para tratar de captar el magnetismo de la piedra, porque como es piedra volcánica, tiene un magnetismo. Entonces, con aparatos, ahí los tenían y donde encontraban ese magnetismo fuerte, ahí rascaban y rascaban y hubo una cabeza que no encontraban por más que sentían que ahí había algo y fue, pues me parece que la última, que dijeron ha de estar muy profunda y estaba a 4 metros de profundidad, por eso no la encontraban, ¿no? Entonces sí, con máquinas. Ahora, pues ya hay sistemas de radar y de escáner láser y yo pienso que se van a seguir encontrando algunas de estas cabezas colosales, ¿no? Así que hablaremos de más. En el caso de la cabeza 10, mide 1,81 m de alto y está en el Museo Comunitario de Tenochtitlán, Veracruz, porque acuérdense que este sitio de San Lorenzo se llama San Lorenzo Tenochtitlán, pero el Tenochtitlán casi no se utiliza, ¿no? Y luego tenemos la venta. Y aquí en la venta también se han podido encontrar los distintos complejos del asentamiento. También está dispuesto al paso del sol. Ajá, y también se ha visto que las cabezas estaban enterradas con cierto orden. Por ejemplo, aquí fíjense, como el cinturón de Orión, la cabeza 4, la 3 y la 2. Bueno, aquí tenemos la cabeza número 1. Pueden ver a uno de los antropólogos. Cada vez de esto van a encontrar mucha información ahí en internet si se ponen a ver cómo fueron desenterradas las cabezas colosales. Van a encontrar desde 1862 hasta la última las fotografías de cómo los iban desenterrando poco a poco. Como eran tan enormes, se salvaron de los saqueadores. ¿Por qué he de decirles que mucho del arte olmeca se encuentra en museos en Estados Unidos y en Europa, precisamente por el saqueo? Pero pues, ¿quién iba a saquear esta piedrotota de varias toneladas? Por eso se salvaron. Y esta cabeza de la venta entonces mide 2,41 m de alto y se encuentra en el Parque Museo La Venta en Villahermosa, Tabasco. Y esta cabeza 2 de la venta, que miren, estaba situado en este lugar, ajá, está sonriendo y deja ver los dientes. Este fue un gobernante feliz. 1,63 m de alto y 1,35 m de ancho y se encuentra en el Museo de Antropología de Villahermosa, Tabasco. Esta cabeza 3 es otra de las que están inacabadas, que nos dejan ver, tienen evidencias de que habían sido un trono.
Está muy deteriorada, sin embargo, está ahí en el Museo de la Venta. Es impactante ir a estos sitios y encontrar y ver la cabeza en vivo, porque ahí es donde uno se da cuenta de la magnitud de la obra. La fotografía no deja apreciar ni tanto el tamaño, ni la textura, ni la sensación al contemplar en vivo la obra. Aquí estamos viendo la cabeza colosal número 4, 2 metros 26 de alto, 1 metro 98 de ancho y 1 metro 86 de espesor. Como les digo, eran bloques enormes. El dorso plano, que es lo que les comentaba al principio de la clase, ¿no? Que todos, la mayoría de las cabezas, por ahí hay 2 que 3 excepciones, tienen este dorso plano. Y se trabajó el frente y los laterales. A ver. Y entonces hemos visto que la mayoría de las cabezas se han encontrado en San Lorenzo, otras en La Venta, y tenemos un par que fueron encontradas en Tres Zapotes, Veracruz. Estas de Tres Zapotes no se puede ver realmente la alineación porque hubo una inundación. Miren, aquí pasa el río y parece que por la misma erosión, el agua, fueron arrastradas, ¿no? Pueden ver la magnitud de esta cabeza, la cabeza número 1 de Tres Zapotes, que está hecha a partir de un cubo. Tiene un ceño fruncido diferente, parece como si tuviera una especie de visera. Tiene dañado uno de los ojos, pero nos deja ver un poco más lo esquemático y lo geométrico en la obra, ¿no? Podemos ver el cubo, la forma semirredondeada del casquete, estas líneas rectas que pueden ser las cejas o la visera, la forma semirredondeada de los ojos, las líneas rectas para mostrar las orejeras. Entonces vemos en esta cabeza en particular las líneas geométricas. Esta cabeza 2 de Tres Zapotes es una de las pocas que tienen trabajado el dorso. Mide 1,45 m de alto, es de las más chaparritas, pero tiene un espesor bastante pronunciado, 1,34 m. Está en el Museo Tuxteco de Santiago Tuxtla en Veracruz. Si se fijan, es trompudito, tiene la boca protuberante, vemos las mejillas, ¿no? Un poco mofletudo. Y lo que llama la atención es la cabeza y lo que tiene en el dorso. Resulta que deja ver un cuero cabelludo y trenzas que caen. Un casquete, el casquete, una franja remetida, una banda y la cara. Y esto, la información que brinda es que existe la posibilidad de que esas trenzas que tiene en la cabeza sean un trofeo de guerra o de sacrificio, un cuero cabelludo con pelo. Entonces, pues es información importante, todo el tema del sacrificio humano, del autosacrificio, lo podemos apreciar desde la cultura olmeca y ya les explicaré más adelante por qué era importantísimo para su cosmovisión. En estas 2 fotografías les muestro 2 momentos distintos de 2 cabezas que fueron descubiertas y desenterradas y cómo pues fue un proceso complicado el enterrarlas, es decir, tenía una intención el sitio donde fueron enterradas y cómo fueron enterradas. Y luego, cómo fueron desenterradas también fue complicadísimo, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, en la cabeza de la derecha, que es, me parece que es esta que estamos viendo, la de Cobatá por los ojos, todos los
personajes ahí viendo cómo fue desenterrada la cabeza y que ayudaron, ahí están las palas, ¿no? Todas estas cabezas, exceptuando, bueno, no todas, incluso la primera, fueron desenterradas por antropólogos, arqueólogos, investigadores, historiadores del arte. Entonces, eso fue importante porque hubo toda una documentación de los sitios donde fueron encontradas y eso ha servido para la investigación. Cuando una obra es sacada de su contexto, ya sea Maya, ya sea Cholula, ya sea Teotihuacán, se pierde muchísima información. En cambio, cuando es encontrado en un entierro, da mucha información. Aquí están viendo la única cabeza que se ha encontrado que no está ni en la venta, ni en Tres Zapotes, ni en San Lorenzo. Se encontró en el rancho Cobata. Ujú. Y es la única cabeza que es mostrada con los ojos cerrados. Vean cómo tiene aquí dos líneas. Ajá. Esta cabeza colosal de Cobata mide 3.4 metros de alto y se encuentra ahorita en la plaza de Santiago Tuxtla en Veracruz. Y estos ojos cerrados se ha llegado a la conclusión de que está representando a un gobernante ya fallecido. Lo quisieron retratar muerto, no en vida. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero también se ha visto que es una cabeza inconclusa, es decir, todavía faltaba la información que ponían en el casquete. Ujú, y en las orejeras y demás. Aquí pueden ver la proporción con una figura humana de tamaño medio. Pero sí llama a la atención eso del que lo representaran muerto. ¿Por qué sabemos que lo representaban muerto? Porque en mucha cerámica de las distintas culturas mesoamericanas y en códices, cuando están representando a un personaje muerto, lo representan con los ojos así. Ujú. Ya lo vamos a ver con más detalle en algunas otras culturas. Y algo importante también de esta cabeza de Cobata es que el lugar donde la encontraron es una cantera. Entonces es una de las cabezas que no es piedra de la Sierra de los Tuxtlas, aunque está ahí muy cerquita, ¿eh? Sino que ahí se ve como muchas veces empezaban a trabajar la piedra en la cantera y luego la transportaban al asentamiento o al sitio donde lo iban a enterrar o exhibir y ahí lo terminaban de trabajar. Es algo parecido con lo que vimos con las cabezas de la isla de Pascua, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, esto es algo de lo que puedo decirles de esta cabeza. Ajá. Y luego aquí estamos viendo las distintas orejeras. Entonces, son 17 cabezas colosales hasta ahorita. Dos se encontraron en Tres Zapotes, cuatro en La Venta, Tabasco, 10 en San Lorenzo y una en el Rancho Cobata. Ujú. La primera descubierta en 1862 y la última en 1994 por Ann Cyphers, que es una de las doctora de la UNAM, una de las investigadoras que más enteradas de la cultura olmeca hoy en día. Y se los digo porque ella se la pasa dando charlas por todas partes y entonces si ustedes tienen la oportunidad de escucharla, pues háganlo, ¿no? Las orejeras, las mismas orejas, los cascos, el trabajo en la piedra son distintos. Aquí pueden ver, por ejemplo, este tipo de orejera. A este le dicen en forma de garra, ajá, y es como un círculo con algo que se mueve, ajá. Luego tenemos en círculo o redondeadas. Ajá. También tenemos estas que son en forma de embudos
y que se cree que estos embudos o trapezoides eran en realidad hechos en jade o en concha. Ajá. Fíjense en la diferencia de las orejas. Aquí pueden ver muy bien el gesto de este personaje. Aquí este es mucho más esquemático. Ujú. Sí, es muy entretenido ver los distintos puntos de vista y comparar las cabezas, que pues ya hay mucha información al respecto si a ustedes les interesa el tema. Esta pieza también es de algo que se tiene que ver cuando se está viendo el arte olmeca, es el Señor de las Limas. Es una escultura hecha en piedra serpentina que mide 55 centímetros de alto y que se encontró ahí en los años 60 en el municipio Jesús Carranza. Y es muy curioso cómo la encontraron, la escultura, y mucho tiempo los lugareños la veneraron como una virgen con el niño. Bueno, esta pieza ha dado muchísima información gracias a estas escarificaciones del rostro, que en realidad son incisiones que se consideran ideogramas y que nos hablan de toda una historia. Este señor de las Limas se piensa que era un sacerdote que estaba ofrendando al niño jaguar, al niño felino. Y entonces fíjense ustedes en la expresión del rostro. Llama la atención que no tiene la nariz tan ancha como las cabezas colosales, tiene una nariz fina. eh, Transmite una emoción, está como a la expectativa, está esperando algo. Pueden ver que tiene los labios entreabiertos, labios gruesos, los ojos almendrados y que tiene pues las pupilas insertas con obsidiana. Tiene un tocado sencillo, podemos ver cómo está sentado en posición de loto con las piernas cruzadas, vemos sus dos manos y cómo lleva al niño. El bebé lo lleva como una ofrenda, es decir, lo tiene en los brazos, pero está viendo hacia otro lado, no está viendo al niño. Ajá. Vean ustedes cómo representaron las manos pues fuertes, redondeadas, vean las uñas. Ujú. Y el niño felino nos da mucha información. ¿Por qué le dicen felino? Por la boca. Eso ya lo veremos con mayor detalle la clase que sigue. El labio superior se empieza a convertir cada vez más y más en un trapezoide. Ajá. Y vamos a ver cómo esta evolución parte de la observación de la boca del jaguar en particular, ¿no? Entonces, para mostrar ese linaje sagrado de una manera así muy sencilla y simbólica, pues simplemente ponían este tipo de boca, como si fuera la boca de un jaguar. Ajá. Pero no lleva orejas de felino, ni garras, ni nada de eso, ¿no? Y otro aspecto que nos deja ver que tiene un carácter sagrado y que tiene que ver con la fertilidad y por tanto con lo felino es la cruz olmeca o la cruz de San Andrés, de la cual les hablé al principio de la clase. Ujú. Fíjense en la posición erguida del sacerdote. No tiene joroba, está en una posición digna llevando esta ofrenda. Aquí véanlo otra vez. Y esta pieza es una de las evidencias de obra artística que uno necesita bastante tiempo para observarla e ir descubriendo su lenguaje. Es el lenguaje que está apenas inciso en la piedra. Ajá. El jaguar, el felino, que es uno de los símbolos de la cultura olmeca
y que transmitieron a toda Mesoamérica y que tiene que ver con el cultivo del maíz, con que haya agua. En esta imagen de lado pueden ver también la deformación craneal, que ya lo veremos con mayor detenimiento. Fíjense en las piernitas del niño felino, están inertes. Y viendo la cabeza, aquí ven ya con mayor detenimiento la deformación craneal, la posición erguida, el gesto, la expresión de este joven, uh-huh, y cómo lleva al niño. Uh-huh. La boca entreabierta, la mandíbula está, la parte baja está un poco más salida que la de arriba. Y otro tipo de estilo en la escultura lo vemos en la cerámica. Las figurillas llamadas cara de bebé o baby face. Estas figurillas baby face que encontramos en muchos de los sitios que les mostré al inicio de la clase son estilo Olmeca. Nos hablan de esa influencia. Esta pieza que estamos viendo está en el Museo de Antropología de Jalapa, como les dije, cerámica hueca, data del 1200 al 900 antes de Cristo, y estas figuras se encontraron en entierros. Nos muestra a este infante asexuado, no vemos si es niño o niña, con la boca que vimos anteriormente con el Señor de las Limas, que es en el jaguar, un poco. La boca con rasgos felinos y que el labio superior es mucho más grueso, los ojos alargados, la deformación craneana, la espalda erguida. Y estos infantes que vamos a encontrar por todos los sitios con influencia olmeca, también tenían ese simbolismo en relación a la fertilidad de la tierra y se llevaban como ofrenda. En lugar de ofrendar a un niño verdadero, se ofrendaban estas figuritas. Y estas dos figuras que veremos a continuación son del sitio Las Bocas, que están en Puebla, en Valle de Izúcar. En el caso de esta figura se llama hombre, así le pusieron, hombre que lleva la mano a la boca y se encuentra en el Museo Amparo. Es barro modelado con incisiones y engobe. El engobe es este color un tanto naranja amarillento que ven, ¿no? Estas figuras fueron encontradas por campesinos en entierros, pero fueron sacadas del contexto, de tal manera que no se ha podido descifrar en detalle, pues no solamente el origen del por qué hicieron estas piezas, sino toda la parte de qué significan, cuál es su simbolismo, ¿no? Mide 34 centímetros de altura. Entonces aquí pueden ver distintas vistas, que es lo interesante de estas esculturas, ¿no? Ver sus distintos puntos de vista. Y esta otra pieza que también fue encontrado en Las Bocas, también es barro modelado con incisiones y engobe. Es un hombre en actitud reflexiva del Museo Amparo. Y obviamente hacen estudios, ahí le hacen la prueba, ya hay muchas pruebas, ¿no? Pero la más conocida es la de carbono 14, pero ya hay otras pruebas para tratar de datar de cuándo es la pieza. La pieza está datada entre el 1000 y el 500 antes de Cristo. Entonces, aquí estamos viendo una evolución. Acuérdense que esto es una clase de 1 hora y yo trato de mostrarles un poquito de todo, pero esto es como para, uy, ¿qué nos quiere decir el ademán de este hombre? Entonces, eso es
interesante. Además, aquí vemos los rastros también del color rojo, la deformación craneana. En esta imagen está un poco más reflexivo. Desde este punto de vista lo vemos como reflexivo, contento. Ujú. La lonjita, aquí estamos viendo cómo están representando de una manera naturalista a esta figura, cómo vemos la redondez de los brazos y pues obviamente esto nos lleva a una evolución artística. Cuando esta pieza que estamos viendo, que es el luchador, fue instalada en el Museo de Antropología, no saben la de protestas que hubo de cierto sector de investigadores que decían, es que esto no es Olmeca, lo Olmeca son las cabezas que vimos, ¿no? Anne Cyphers, que es esta doctora de la UNAM, que actualmente yo creo que es una de las que más saben de arte olmeca, hizo toda una investigación para concluir que esta figura que estamos viendo, el luchador, es olmeca y que está datada por ahí del 500 antes de Cristo, que hubo una evolución artística y que estamos viendo cómo con el paso del tiempo lograron dominar la piedra para mostrar esta figura que está en una posición de jugador de pelota y que nos deja ver músculos, nos deja ver una expresión, nos deja ver esa complicada postura, ¿no? Una pierna hacia adelante, la otra pierna hacia atrás. La espalda no es totalmente erguida, como vimos en las figuras anteriores, porque está un poco tirada hacia adelante, porque está a punto de levantarse. Vemos cómo lleva los brazos, cómo no tiene la deformación craneana que vimos, pero sí tiene algo especial en la forma de la cabeza. Y llama la atención que en el caso del luchador tiene los ojos muy juntos. Ujú. Bueno, aquí sí ven esa diferencia en la forma del cráneo que les contaba, que no es estas deformaciones tienen diferentes nombres, ¿no? Entonces aquí hay un poco de deformación. Ujú. Pero fíjense cómo los olmecas, con el paso del tiempo, pudieron hacer esta pieza que fue enterrada y fue encontrada en 1933. Incluso se sabe el nombre del campesino Antonio, bueno, fue encontrado por un campesino del que se sabe el nombre en el lugar llamado Antonio Plaza en Veracruz. Y es piedra de basalto, mide 61 centímetros de alto, y es una de las piezas estelares de arte olmeca en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Entonces traté de acomodarles esta clase de tal manera de que ustedes vieran que sí hay una evolución artística y que sin lugar a dudas podemos hablar del arte olmeca, del estilo olmeca, y que esta influencia artística llegó a toda Mesoamérica, como vimos al inicio de la clase.